Bien, que Dios le bendiga de nuevo, hermano. Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Dios siempre ha estado con nosotros, así es que sea para Él la honra y la gloria. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con un estudio bíblico más, ya para terminar el capítulo 28 del libro de los Hechos. Creo que el próximo jueves terminamos, si Dios nos permite, el libro de los Hechos. Capítulo 28 del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer 6 versículos del 11 al 16 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 28, versículos del 11 en adelante. ¿Lo tenemos todo, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polux. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. La gloria para Dios. Incline su rostro y pidamos la bendición para que sea Él el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su nombre. Le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado, que todo lo que aquí se hable sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, nos habíamos quedado acerca de cómo Pablo estaba en la isla de Malta y de allí fueron despedidos con honores debido a los milagros y maravillas que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Eso es lo que él hizo en esa isla, que sanó a unos enfermos, hizo muchos milagros, y los hermanos de ahí agradecidos, dice que le honraron, dice ahí en el versículo 10 del capítulo 28, dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces les proveyeron, les dieron todo lo que iban a necesitar para un viaje largo, porque el viaje era largo. El viaje no iba a tardar ni 1 mes, ni 2 meses, sino que ahí más adelante vemos como dice que fueron 3 meses los que iban navegando. Así es que Dios siempre fue fiel y ha sido fiel con todos aquellos los que le honran. Y si usted y yo honramos a Dios, Dios va a seguir fiel. Dios no falla. Por eso es que aquí, ya en el versículo 11, iniciamos ahí, dice que está sobre cómo Pablo llega a Roma. Pero dice que fue largo el viaje y dice ahí, pasados 3 meses. Eso es lo que dice el versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Entonces dice que una nave que había invernado en esa isla, dice, la cual tenía por enseña a Castor y Polux. Esos son nombres de unos dioses paganos. Eso es lo que dice que tenía por enseña. ¿Y qué tenía por enseña? Era un rótulo que tenía. Cuando dice que tenía por enseña, estaba grabado ese nombre de esos 2 dioses paganos. Dioses griegos, dioses de la mitología griega, que eran en los que ellos confiaban. Porque recordémonos que los romanos y los griegos tenían muchos dioses. Y ellos tenían su mitología griega, la adoración a muchos dioses. Y estos dioses dicen de que eran los protectores de los marineros. Por eso le habían puesto el nombre a esa embarcación, Castor y Polux.
Esa es la enseña o el rótulo que tenía, la señal. Entonces, dice ahí en el versículo 12, llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Entonces habían llegado a otra isla y estuvieron ahí 3 días. De ahí dice en el 13, costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Entonces llegaron a varias ciudades. El apóstol Pablo sabía de que tenía que predicar el evangelio y por eso dice allí que iban y se detenían y él predicaba. Él no se quedaba sin predicar porque era la misión que Cristo le había dado. Eso es lo que acordamos de que allá en el capítulo 23 del versículo 11 dice de que se le dio esa misión, que tenía que ir a Roma. Y allá ir a predicar esa palabra a los reyes, a los gobernantes, a los jueces. Entonces, ese es el objetivo principal de este viaje del apóstol Pablo a Roma. No es de ir a pasear. Porque muchos cuando hacemos viajes a divertirnos, a pasear, no a predicar. Vamos a ir a Estados Unidos, sí, pero ¿qué vamos a ir a hacer allá? Hay que hacer algo para Dios, hay que glorificar el nombre de Dios. El apóstol Pablo era enviado a Roma. ¿Por qué? Porque así fue el plan de Dios. Él al ver de que los judíos querían matarlo, no se detenían a pesar de que sabía que era inocente, él apeló al César y César está en Roma. Y por eso es que el viaje que tenía que hacer era para Roma. Y en ese viaje va. Así es que dice que van llegando a Puteoli, que suena a italiano, ¿verdad? Muchas palabras italianas así se hablan. Así es que aquí dice que llegaron a esa isla, pero allí todavía no están en la capital de Roma, o de Italia, sino que están alrededor, en las orillas. Pero veamos el 14, dice, donde habiendo hallado hermanos, dice, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Hasta allí, después de predicar 7 días allí, se fueron para Roma. Entonces el apóstol Pablo estaba cumpliendo esa misión. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado, lo había escogido para que llevara ese mensaje al mundo gentil. Así es que usted y yo debemos de tener esa convicción de que si tenemos una misión o una visión, hay que seguirla. Sobre todo si es Dios el que nos ha dado esa visión. Porque el apóstol Pablo ya llevaba esa visión de ir y predicar y nunca se quejaba. Él iba, llegaba a una isla, dice allí que los hermanos le pedían, quédense, síganos enseñando. Les gustaba la palabra. ¿Por qué? Porque no era palabra de hombre. Era palabra de Dios la que ahí se estaba hablando. Y lo que Dios hace, lo hace perfecto. Muchas veces el hombre habla en carne. La en carne no es lo mismo que el poder de Dios, el Espíritu de Dios manifestándose. Por eso es que dice ahí que estamos en el versículo 14 y dice, donde habiendo hallado hermanos, dice, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Entonces los mismos hermanos le decían, seguimos enseñando a Pablo. La doctrina que traes nos gusta. Qué bonito que así nos dijeran así a nosotros. Hermanos, síganos hablando de Dios. Háblenos, pero que no les gusta, mejor se van. Muchas veces a nosotros no nos gusta hablar. Quizás los hermanos estén necesitados o los amigos, porque es una palabra de fe, de esperanza, y nosotros lo ignoramos. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento del Espíritu que nos diga, mire, es que necesita. Pero usted y yo sabemos de que cuando el Espíritu habla, hay que hablar. Y si el Espíritu le dice a usted, predique. Si el Espíritu le dice a usted, mire, dele $1 o $2 a este hombre, dérselo. A mí ya me ha pasado. Yo sentí en mi corazón una vez darle a cierta persona. No lo conocí, pero estaba en un parque. Y fui y le dije, mire, esto lo va a servir. Y cabal así me dijo, gracias, me dijo, no sabe cuánto lo necesitaba. Porque son cosas del Espíritu. Y uno no puede negarse. Porque cuando Dios quiere usar al hombre, lo usa. Porque para eso dijimos que somos instrumentos usados por Dios. Para bendecir a los demás. Así que dice allí que los hermanos le rogaron que se quedaran y se quedaron 7 días. Y luego nos fuimos a Roma, dice Pablo ahí. En el versículo 15 dice, de donde oyendo, dice, de nosotros los hermanos. Dice que
llegaron a Roma y oyendo de ellos los hermanos, dice, salieron a recibirlos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Eran lugares de descanso. Allí llegaron ellos y allí estaban descansando. Y dice que allí los estaban esperando los hermanos. O sea, los recibieron bien, a pesar de que eran prisioneros, porque muchas veces cuando son prisioneros dicen, no, esos son asesinos. ¿Para qué los vamos a recibir bien? Se reciben bien los gobernantes, para los alcaldes. Pero estos que son prisioneros, ¿cómo que de aquí manden un montón de presos a otro departamento? No los van a recibir con cariño. Saben qué han hecho. Entonces, así, muchas veces, así es la recibida que le dan. Pero aquí Pablo dice que a pesar de que era prisionero, dice, los recibieron bien. Dice que los recibieron en varios lugares. Entre ellos esos lugares de descanso como el foro de Apio y las 3 tabernas. Eran lugares de descanso donde había solo comida y hotel. Allí estuvieron. Y dice, y al verlo, dice, Pablo dio gracias, dice, a Dios. Y cobró aliento. ¿Qué quiere decir? Que dio gracias a Dios y cobró aliento, cobró ánimo, porque Pablo ya estaba desanimado. Por eso es que dice allí, dio gracias a Dios, hallamos a estos hermanos, nos recibieron bien. Porque cuando uno no es bienvenido a un lugar, entonces no se siente bien, se desanima. Pero Pablo iba un poco desanimado, pero dice que aquí lo animaron los hermanos, dice. Por eso Dios dice, al llegar allí, al ver a los hermanos, dice que Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces allí se animó, allí se esforzó y dijo, hoy sí, Dios está conmigo. Y usted y yo sabemos cuándo Dios está con nosotros. Y sabemos también cuándo andamos solos. Cuando tomamos decisiones según la carne. Pero cuando tomamos decisiones con el poder de Dios, las cosas cambian. Nuestra vida es diferente. Por eso es que dice ahí que dio gracias a Dios al ver a los hermanos y cobró aliento. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, dice, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Vale. Entonces llegando ahí, vieron y dice de que estaba el militar ahí, el encargado de las cárceles. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo había un cuidado especial. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba con él. Jesús le había dado esa misión y le había dicho de que tenía que ir a Roma y predicar y tenía que cumplirlo. Y por eso dice ahí, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Tenía un privilegio. Usted y yo tenemos muchos privilegios muchas veces, pero no los aprovechamos. Los desperdiciamos y no queremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos en la carne. Entonces no sentimos ese deseo de poder servirle a Dios de todo corazón. Entonces, pero aquí dice que cuando llegaron, Pablo tenía ese privilegio de que le lo entregaron al militar allí, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, como un soldado que le custodiase. Entonces él tenía un tipo arresto domiciliario. Estaba en la casa, como muchos aquí tienen esos privilegios en la cárcel, que les cambian la cárcel por vivir en la casa. Ahí cumplen la sentencia. Entonces el apóstol Pablo se sentía cómodo, pero él sabía lo que andaba haciendo. A él no se le olvidaba la misión. Y así a nosotros no se nos debería olvidar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y lo que nos ha mandado a hacer en esta vida. Siempre hay propósitos de Dios para todos. Para los que tenemos privilegios aquí y para los que no tienen. Hay propósitos de Dios. Pero esos propósitos Dios los va a cumplir. Quizás usted y yo estemos de rebeldes que no queremos cumplir. Pero cuando Dios dice cumplirlo, lo va a cumplir. Y por eso es que usted debe de esforzarse. Y es que eso es lo que dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Cuando dice esfuerzo, es porque usted tiene que poner de su parte y hacer como Dios manda. Pero si no nos esforzamos, si no queremos poner de nuestra parte, Dios no va a hacer la obra en nosotros.
Porque dice, yo le quiero ayudar, pero no pone de su parte. ¿Dónde está la fe? Porque la fe es la que nos hace activar el Espíritu con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Todos tenemos un Espíritu Santo, los que le hemos conocido y recibido. Y entonces ese Espíritu tiene que estar en comunicación con Dios. Pero cuando no hay comunicación con Dios, ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu está contristado. El Espíritu está reprimido. No le da libertad. Y como no hay libertad, Dios no obra. Y cuando no obra, no hay bendición. Entonces, pero como todos queremos bendición, nosotros debemos de darle esa libertad al Espíritu Santo. Para que Él se manifieste. Y que Él nos muestre lo que quiere que hagamos. Por eso es que dice aquí, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Entonces no había ningún peligro. ¿Por qué? Porque ahí estaba seguro, le habían mandado el soldado por si alguien quería hacerle mal. Dios manda ángeles alrededor suyo y mío. ¿Para qué? Para que no permita que el enemigo nos haga algo. Pero tenemos que creerle a Dios de que Él siempre está ahí con nosotros. Que Él no se ha apartado. Que se aparta. Dijimos que cuando el Espíritu Santo es reprimido por nosotros. Cuando andamos enojados. No queremos ni orar. Entonces el Espíritu Santo se detiene y dice, no, entonces sigue haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque no querés que yo haga la obra. Pero nosotros debemos de dejar que Dios sea el que obre, ¿verdad? No nosotros, porque Dios dice, es suficiente el hombre, porque el hombre a veces se cree autosuficiente, que no necesita de nada. Entonces, por eso es que Dios no obra, pero cuando Dios se manifiesta, haya la libertad, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Él es el que obra y Él sí lo sabe todo y lo conoce todo. Él conoce sus necesidades y ahí se va a manifestar. Pero creamos y démosle esa libertad que necesite. Aquí Pablo estaba tranquilo porque sabía que estaba protegido por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa misión. Y cuando a usted y a mí Dios nos ha dado esa misión, Él nos va a respaldar. Por eso estaba respaldando aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el enviado para Roma. Y a pesar de que a lo que iba era a la cárcel, él iba con gozo. No andaba diciendo, no, ya no quiero ir. Nada de lloriqueo. Él iba a cumplir la misión y sabía que iba a morir. Y de hecho en Roma murió. Así que por eso aquí el apóstol Pablo llega a Roma y allí está custodiado por un solo soldado en su casa. Muchos quisieran estar así, en la casa, tener un vigilante. Pero ese privilegio Dios se lo dio a Pablo. ¿Y cuándo le iba a quitar? Cuando él ya haya cumplido la misión. Cuando le predique a todo el pueblo de Roma de que hay un Cristo de poder, un Cristo que salva, que sana. Eso es lo que quería Jesús que Pablo predicara allá en Roma. Por eso veamos ahí en el versículo 17 donde dice que ya Pablo ya está predicando en Roma. Eso es lo que dice ahí. Dice, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales dice, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahí está. ¿Qué está diciendo? Ya está discursando, ya está defendiendo su causa. Pero en todo eso, él está predicando. A Pablo le interesa más predicar el evangelio que defenderse. Por eso dice que allí él convocó, dice, a los principales judíos que estaban en Roma. Dice, convocó a los principales de los judíos, a los cuales, dice, luego que estuvieron reunidos, les dijo. Ya cuando estaba el grupo completo ahí, empezó a decirle, yo, varones, hermano, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces ellos fueron los que obligaron a Pablo
a pedir esa audiencia allá en Roma. Porque el mismo pueblo, la misma raza, eran familias. Porque el pueblo de Israel era una sola familia. Recordémonos que viene de la descendencia de Jacob. De allí vinieron las 12 tribus y se formó lo que es el pueblo de Israel, pero no se formó solo, sino Dios lo formó. Cuando cumplió la promesa que le había dado a Abraham de poder hacer grande su descendencia como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Así es que dice allí que ellos le entregaron preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Desde allí venía en el viaje y en el viaje sufrió. El apóstol Pablo, a pesar del sufrimiento, él seguía haciendo lo que Jesús le había mandado. Imagínense que allá en aquella ciudad que se llamaba Listra, Pablo dice que fue apedreado y dejado casi muerto. Pero en ese momento, cuando él recobró fuerza, que lo habían dejado tirado ahí como que estaba muerto, dice que él se levantó. Y en vez de huir de esa ciudad por el miedo, no tuvo miedo, sino que dice que regresemos de nuevo a Listra. Vamos a seguir predicando. Y los mismos que la habían apedreado. Es como que usted vaya y le den una buena tunda. Y dice, ay, voy a ir otra vez a ver si me da. Como el bolo muchas veces es necio. Él dice, hoy venite, le dice, con el cuerpo y recibiendo los plomazos. Muchos bolos ahí son, va que te di duro y quede dándole en la cara. Eso pasa. Entonces, pero el apóstol Pablo no iba a bolo. Él iba consciente de que quien iba con él iba al poder de Dios. Y Dios le iba a respaldar. Y Dios lo estaba haciendo predicar esa palabra y pensar de esa forma. Porque cuando usted piensa algo, es porque Dios se lo está poniendo. Así es que dice aquí que ya estando reunidos, él comenzó a decirle, ustedes judíos me mandaron para Roma preso. ¿Por qué? Porque no les parecía que yo les predicara. Veamos el 18. Los cuales, dice, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber, dice, en mí ninguna causa de muerte. Ahí estaba, que cuando estaba preso, allá los emperadores que lo estaban juzgando dijeron, sí, este hombre no tiene culpa. Pero como él dijo que ya había apelado a Roma tenía que ir y tenía que ir preso. Entonces por eso dice, los cuales, dice, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces, de los delitos que le acusaban eran falsos. Como en este tiempo la justicia. Acumulan delitos que no ha cometido. Pero, como les digo, el apóstol Pablo no se quejaba ni decía nada, sino que él seguía haciendo la obra. Así que a usted y a mí, que no le interese lo que hable la gente, sino que usted siga adelante con su cristianismo, con su palabra, con su oración. Porque la gente va a hablar. Y más los que no están haciendo nada en Cristo. Amén. Pero cuando usted y yo estamos haciendo algo para Dios, y el que lo critica nunca va a hacer nada más que usted. Por eso usted tiene que hacer algo para Dios. Algo que le agrade a Dios. Y el que lo critique tiene que ser mejor que usted, ¿verdad? Pero como no es así, siempre el que critica es porque no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ataduras del enemigo. Y nosotros tenemos esa libertad de adorar a Dios como ser. Muchos países no dejan adorar a Dios. Estaba viendo una historia allá de Corea del Norte, donde dice de que en una escuela a una niña dice que le dijeron, niña, que le dijeron, en tu casa, le dijo, los papás eran cristianos, en tu casa, le dijo, hay unos libritos negros, refiriéndose a la Biblia. Si hallas uno, me lo traes que te voy a dar un premio. Entonces la niña bien obediente, porque acuérdense que un niño de primero a tercer grado, no mucho, está activo, ¿verdad? De pensar en qué van a hacer o alguna maldad. Entonces dicen que la niña bien educada y esperando, ella me dice, me voy a ganar un regalo. Imagínense, y viene y la niña cabal dice que veía a la mamá leer y no le decía nada, pero veía donde guardaba el libro negro que era la Biblia. Entonces dice de que al día siguiente ella vino y vio que la mamá debajo de la cama tenía el libro negro, porque como es prohibido tener la Biblia en Corea del Norte porque hay un dictador, entonces
Dice que la niña se metió, sacó el librito negro, lo guardó en la mochila y se lo llevó para la escuela. Y cuando se lo llevó para la escuela, dice que bien contenta porque le iban a dar un regalo. ¿Qué regalo me van a dar? Hoy sí voy a venir feliz. Qué feliz venida. Si a la hora de que le dice la maestra, niña, ¿hiciste lo que te pedí? Ah, sí, aquí está el libro negro, profesora. Y es esperanzada que le dieran el regalo. Vaya, y dice que le dije, ¿cuál es mi regalo? Que nunca más vas a volver a ver a tus padres. Eso es lo que está pasando en Corea del Norte. Mataron a los padres por causa de la Biblia, del cristianismo. Pero usted y yo tenemos libertad en este lugar, a pesar de que se digan muchas cosas, porque aquí se hablan muchas cosas, ¿verdad? Aquí le dicen que hay un dictador, pero ese dictador todavía no ha quitado la Biblia. Aquí es el poder de Dios dominando todavía. Por eso usted y yo sintámonos agradecidos de que tenemos un gran Dios, un Dios poderoso que está aquí, nos ha cubierto y nos ha permitido seguir predicando con toda autoridad, con toda libertad la palabra. Cuando esos pueblos desean esa palabra. Nadie pueden ver leyendo la Biblia porque lo matan o lo echan preso. Pero aquí todavía Dios está obrando. ¿Por qué? Porque es parte del proceso que Dios quiere de que todos se conviertan. Eso es lo que Dios quiere hacer, no venir todavía. ¿Por qué? Por la misericordia que tiene. Esperar a que muchos se arrepientan porque muchos no han conocido a Cristo. Así que usted y yo somos agradecidos con Dios. Y tenemos esa palabra y muchas veces no la leemos. Ahí pasa a guardar. Ni ganas nos dan de leer porque nos da sueño. O nos duelen los ojos. Pero duelen los ojos para leer. Pero para estar en el teléfono no duelen. Sí, porque yo paso horas a veces viendo el film. Pero predicaciones. Ya cuando me duelen los ojos, sí, cierto, me duelen. Pero estar viendo la pantalla y el teléfono, no me acuesto, digo, en vez de estarme quemando los ojos. Porque eso es lo que pasa, usted y yo nos quemamos los ojos. Y esa radiación es dañina, esa radiación da cáncer. Por eso por ahí compartí un mensaje donde dice que usted no debe dormir con el teléfono cerca o en la mano. A veces en la cama ahí, así se queda. Pero todo esto hay una radiación, hay un magnetismo que está dañando la célula. Entonces eso es dañino y por eso es que hay muchas personas con cáncer. El cáncer ya se regó en todo el país. No hay lugar donde dicen, no tiene cáncer. No, siempre hay alguien, niños, jóvenes. Pero es por el descuido. Así que usted y yo tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y si usted y yo agarramos la Biblia y la leemos, no le va a dar cáncer, hermano. Le va a dar fe para seguir creyendo más en Dios y le va a dar más vida. ¿Por qué? Porque esto no le va a producir la radiación, el campo magnético que generan los teléfonos a través de las ondas, a través de la red del internet. Mejor esta red. Esto nos ayuda, nos beneficia. Bien, estamos ahí en el 18, ¿verdad? Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Versículo 19 dice: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a pelear al César. Ahí está diciendo, ¿verdad?, que los mismos judíos, los mismos hermanos, se oponían a él. Le echaban las culpas de que había cometido varios delitos y querían matarlo. Entonces dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Está diciendo que es la nación de Israel. Él es un judío, y uno de las tribus de Israel. Así es que dice, yo no tengo que acusarlo. ¿Por qué? Porque dice ahí en el 20, así que por esta causa os he llamado, dice, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces estaba en cadena, ¿verdad? Llevaba las cadenas, pero esas cadenas dice que él las sufría con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque sabía que lo que estaba haciendo, ese dolor que él pasaba, no era nada con lo que Cristo sufrió. Entonces para él era un privilegio, así como debe de ser para usted un privilegio el sufrir por el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo sufría con gozo. Por eso él hablaba con gran autoridad y decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O sea, que muramos o vivamos, somos del Señor.
Él sabía que cualquiera de las cosas que pasaran, somos del Señor. Muertos o vivos, somos del Señor si estamos en Cristo. De eso estaba convencido el apóstol Pablo. Y por eso dice, en el 19 dice, pero poniéndose los judíos me obligaron a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Él no los estaba acusando, sino que dice el 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, esperando la esperanza de la promesa de Cristo para Israel, como él era un israelita, él soportaba esa cadena. Soporte, hermanos, esa prueba, soporte esa tentación. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? No hay cuerpo que lo resista. Así es que el apóstol Pablo dice, aquí estoy sujeto por esa esperanza que hay. Eso es lo que dice, y por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Porque hay esperanza para el pueblo de Israel, hermano. ¿Saben de que en la tribulación va a haber esperanza para ese pueblo? Amén. ¿Por qué? Porque ahí van a andar predicando los dos testigos. Y les va a decir, yo vengo de parte de Cristo a decirle que el Mesías es Jesús. El otro falso Mesías. Así es que por esa esperanza que dice aquí, porque por la esperanza de Israel, esa es la que Dios le dio a Abraham. Que todo Israel iba a ser salvo si se arrepentían. Aún en la tribulación, pero no se tenían que dejar marcar. Es él en la tribulación, va a estar el anticristo sellando a todo aquel. Así es que ya se oyen rumores de ese chico, ¿verdad? Va a haber un tatuaje con un chico, dice, y ese va a quitarle el puesto a los teléfonos, porque con ese chip lo van a monitorear. Con ese chip va a poder comprar, va a poder hablar, ¿no? Tiene que estar incrustado en su cuerpo. Así es que, y eso lo está inventando ¿quién? Un judío llamado Bill Gates, que es de Israel, es el que inventó todos los chips, todos los software de las computadoras, de los teléfonos. Bill Gates es el que tiene la franquicia de todo eso. Es un gran millonario y regala millones también. Pero a pesar de eso es un gran masón. Entonces él está en eso. Ahora está haciendo eso de los chips incrustados en el cuerpo. Entonces eso va avanzando, así como Dios lo ha hablado en la palabra. Así se va a ir dando, así se va a ir cumpliendo, hasta que venga el momento en que el anticristo haga la presencia. Bien, terminamos ahí en el 21 y el 22, que ahí quiero llegar. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Ahí está aclarándole el César. No, si aquí no tengo quejas, ni tengo tu expediente de que alguien ha venido a condenarte o a acusarte. Entonces, dice ahí el 22 para terminar, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas. Querían oír de él. ¿Pero qué es lo que piensa Pablo? Piensa de que hay esperanza en Jesús. A pesar de sufrir la muerte, y antes de la muerte haber sufrido azotes y todo lo que podía haber recibido, él quería predicarles la palabra. Eso es lo que tanto anhelaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha prometido algo hay que cumplir. Y si al apóstol Pablo Dios le había prometido, vas a llegar a Roma y vas a predicar, entonces tenía que sentir satisfecho. Así como usted cuando quiere agradar a Dios y siente que Dios lo está respaldando. Porque cuando usted agrada a Dios, Dios se siente bien, se glorifica su nombre. O sea, le agrada lo que usted está haciendo. Entonces, para que sea del agrado de Dios lo que usted haga, hágalo todo corazón, con humildad. No en la carne, ¿va? Cuando sentimos el odio con los hermanos o con los vecinos. Hagámoslo de todo corazón y con humildad y poniendo delante de Dios lo que no podemos controlar. Pero terminemos en el 22, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, dice, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Allí está diciendo ya que como cristianos en todo el mundo están protestando de los cristianos. O sea, está hablando en contra de ellos. Eso es lo que está diciendo. Dice, de esta secta, dice, nos es notorio que en todas partes
Eso no quiere decir que solo en Roma, sino en todos lados, dice, se habla contra ella. Entonces, están contra ella, contra los cristianos. Y siempre van a estar, ¿por qué? Porque siempre estuvieron en contra de Cristo. Y usted y yo somos seguidores de Cristo. A eso se le llama cristiano, ¿verdad? Así es que, hermanos, la gloria es para Dios que usted y yo seguimos manteniéndonos firmes en el Evangelio. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, sabemos que Dios nos va a sacar de todo eso. ¿Que cuándo? Sí no sabemos, ¿verdad? Es como que no sabemos cuándo es que Cristo viene. Entonces, pero Él sí lo sabe todo. Así es que la gloria es para Dios, hermano. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra que Dios ha hablado. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar